Buen día a todos, un gusto estar en este congreso. Como bien se comentó, la ponencia trata sobre la reforma eléctrica que se implementó en México en 2013 y la intentona de contrarreforma en el mismo tema en 2022, desde el enfoque de políticas públicas, que es el área donde yo me desempeño. El contenido de la ponencia habla primero de las políticas públicas desde una perspectiva teórica, la reforma eléctrica 2013, la iniciativa de reforma de 2022, como decíamos, y unas pequeñas conclusiones. Debo comentar que es un trabajo que publiqué hace unos meses, y ahorita trataré de compartir algunos resultados, aunque como dijeron los colegas, el espacio es reducido, pero bueno. En cuanto a las políticas públicas, bueno, pues como dice Tamayo, estas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Hablamos de problemas estratégicos importantes, los cuales habrán de atender las políticas públicas, no cualquier situación. Cabrales y Rey agregan que las políticas públicas son un sistema de leyes, medidas reguladoras y otras acciones que los gobiernos diseñan e implementan en respuesta a los problemas de sus ciudadanos, buscando evidentemente su bienestar. La política pública como un medio para buscar el bienestar ciudadano. Roth agrega que las políticas públicas, su análisis, en vez de basarse en el estudio del Estado, se enfoca en en la actividad específica del Estado, en lo que hace, en los outputs, productos, y en los outcomes, en los impactos que se logran a través de esas políticas públicas. Tamayo agrega que el proceso de políticas públicas comprende las siguientes fases. Primero, identificar el problema. Dos, formular alternativas de solución al mismo. Tres, adoptaremos la alternativa más adecuada desde el punto de vista técnico, económico, político. Cuatro, la implantación de la misma. Y cinco, la evaluación de los resultados una vez que se ha implementado la política pública. Decir nada más que hay políticas públicas activas, otras son semiactivas y otras son pasivas en función del grado de definición del problema, los recursos que se tengan, los consensos, etcétera. Es decir, las activas tendrán más recursos, más apoyos, más poder de persuasión, digamos. Eh, el punto 2, hablo de la reforma eléctrica de 2013. Esta se dio a lo mejor ustedes se enteraron de ello, del famoso Pacto por México, ¿no? En el marco de la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno, que este Pacto por México impulsó, digamos, varias reformas estructurales, como se les llamaron aquí en este país, que implicaron cambios a nivel constitucional, y también se crearon las empresas productivas del Estado, eh, las cuales también contemplaron la apertura al capital privado en generación eléctrica, incluso también en generación de extracción de hidrocarburos. ¿Cuál fue el objetivo de la reforma energética de 2013? Bueno, pues modernizar y fortalecer sin privatizar a Petróleos Mexicanos, Pemex, y a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, como empresas productivas del Estado, 100% públicas, 100% mexicanas, pero con esta visión, digamos, empresarial. Permitir que la nación ejerza de manera exclusiva la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. También se buscaba traer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. Este punto es clave. El Estado no tiene todos los recursos para atender todas las problemáticas, así que se hace importante captar inversiones de otros sectores, del sector privado particularmente, ¿no? También contar con mayor abasto de energéticos a mejores precios en base a competitividad, y eso permitiría ofertar mejores precios de los energéticos, ¿no? Y también garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético. Asimismo, esto es muy importante también, había una apuesta al desarrollo con responsabilidad social y ambiental. Esto implicó también, como dijimos hace rato, cambios a algunos artículos de la Constitución mexicana, 25, 27 y 28, particularmente en esta reforma, y asimismo fueron creadas algunas leyes secundarias, varias de ellas, de la industria eléctrica, de la CFE, de la transición energética para darle seguimiento a los acuerdos de París, de energía geotérmica y de los órganos reguladores coordinados en materia energética, entre otras más.
Algunos atributos e impactos de esta reforma, de acuerdo a Goody Martin, bueno, pues había amplitud y profundidad, fue un rompimiento con el pasado. ¿Por qué rompimiento con el pasado? Porque pues, antes no se permitía, era un tema vedado, digamos, que hubiera inversión privada en el sector energético mexicano, un asunto pues ideológico fundamentalmente, también impactos económicos favorables, según Goody Martin, y el proceso político que siguió, ¿no? Una negociación interesante con las principales fuerzas políticas del país. Eh, También, como dijimos, se permitía la participación de privados en la generación y comercialización de energía eléctrica, y esta generación sería una actividad competitiva, ya que la reforma permitió a todos los jugadores en el mercado competir en condiciones eso, de competencia. Del conjunto de reformas de México, la del sector energético ha sido la más trascendente, y en caso de resistir los vaivenes políticos, la de impacto más significativo a largo plazo. Aunque sí, hay que decir que no ha estado exenta de vaivenes políticos, todo lo contrario. Y 6 años después de la reforma eléctrica, de esa de 2012, México disponía de un entorno más seguro y competitivo para el subsector eléctrico, que había propiciado un considerable aumento en las inversiones para la generación de energías renovables. Yo donde me encuentro aquí, estoy en el istmo de Tehuantepec, tengo aquí a 10, 15 kilómetros los principales parques eólicos del país, y ahorita están en una situación un poco complicada, digamos, por ciertos, pues digamos, disposiciones del gobierno federal. Y aquí presento rápidamente la iniciativa de reforma eléctrica de 2022. Llega un nuevo gobierno federal en México y bueno, empiezan una serie de cambios. Como dice López Jiménez, el 30 de septiembre de 2021, el presidente de México envió la iniciativa de reforma eléctrica a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y esta propuesta se sustentó en modificaciones a los artículos que habían sido reformados previamente, ¿no? 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana. Lo anterior ocurrió luego de que una reforma a la ley de la industria eléctrica que aprobara el Congreso en 2021, marzo de 2021, se viera bloqueada por acciones judiciales. Hubo controversias, hubo amparos y quedó congelada, digamos, esa ley. Y hace unas semanas finalmente se dio marcha atrás a esa iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. Ante ello, el presidente López Obrador decidió lanzar esa nueva y más ambiciosa iniciativa, ¿no? Por la vía de la reforma constitucional, que finalmente fracasó el domingo 17 de abril de 2022, después de 12 horas de debate en la Cámara de Diputados y de meses de críticas de ambientalistas, académicos, empresarios e incluso de los propios Estados Unidos, que sabemos es el principal socio comercial de México, así como de amplias discusiones entre representantes de estos grupos y el gobierno. Los partidos de oposición, PAN, PRI, el PRD particularmente, sumaron fuerzas para impedir que se aprobara el proyecto de ley que, argumentaron, afectaría las inversiones y las obligaciones internacionales. Algo de lo que se destaca de esta iniciativa de reforma eléctrica, que fracasó finalmente, bueno, modificaba el artículo 27 para señalar que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Se sustituye el concepto de empresas productivas del Estado por el de organismos del Estado. Suprime a las comisiones reguladoras de energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Al menos eso se pretendía. La CFE debe garantizar la generación de al menos, se señalaba, el 54% de la energía que requiere el país, mientras que empresas particulares pueden participar hasta con el 46%. Se le da un papel evidentemente preponderante a la CFE, y el servicio de abastecimiento de energía eléctrica sería prestado exclusivamente por la CFE, quien podrá adquirir energía para el corto y largo plazo del sector privado, que actuará con base en la planeación y control absolutamente estatal. Algunos atributos y posibles impactos de esta iniciativa, bueno, pues que daba preferencia a las plantas de la CFE, como ya dijimos. Ocampo señala que el gobierno se equivoca al no considerar la transición energética como una ventaja competitiva, ya que el daño al medio ambiente disminuye la capacidad del país para atraer inversión. La principal afectación, según Ocampo, es la pérdida de confianza en México, ya que se mandaba el mensaje de que el país no es capaz de respetar sus compromisos y que puede realizar modificaciones retroactivas a las leyes y volver inviables las inversiones ya realizadas. La responsabilidad, la posibilidad de inversión privada dependía completamente, como dijimos, de la aprobación de la CFE y de que no afectara su participación en el mercado, su posición monopólica.
lo cual no es favorable. El 19 de julio de 2022, en el marco del TEMEC, este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, bueno, estos países últimos... Estimado doctor, estimado ¿Perdón? doctor Jaime, le quedan 2 minutos para poder concluir. Sí, concluyo, muchas gracias. Bueno, esos Gracias. países iniciaron el proceso para interponer un panel de solución de controversias contra México debido a las afectaciones derivadas de la política del sector energético mexicano. Estados Unidos denunció que una enmienda a la ley de la industria eléctrica, que como ya dije fue finalmente no aprobada, daba preferencia a la distribución de energía producida por la CFE por encima de la energía limpia, como la eólica y la solar, generada por privados fundamentalmente, y los retrasos o negaciones de permisos empresas de Estados Unidos, ¿no? Los cambios de esta política están desincentivando la inversión privada y la competitividad, lo cual hemos visto en los últimos años en el sector eléctrico en México. Bueno, ya para concluir, pues yo señalaría que hay que buscar el desarrollo sustentable, ¿no? En las políticas públicas, también en la Agenda 2030, evidentemente, pues buscar el desarrollo económico, social, pero con un balance también medioambiental, lo cual no buscaba, no abordaba la última contrarreforma de 2022, apostaba a energías más bien contaminantes, como petróleo, entre otros. Además, también señalo considerar la viabilidad y el entorno político de la política pública, lo cual se logró en el 2013, no en 2022, y asimismo modernizar el sector estatal y su capacidad promotora y regulatoria. Eso me parece que es importante incorporar esos matices, digamos, desde la perspectiva de la política pública. Y nada más aquí señalar en las referencias, pues aquí pongo en amarillo lo que les comentaba, la primera parte de mi investigación ya fue publicada, ¿no? La reforma eléctrica 2013, igualmente la fallida contrarreforma 2022 en México, asimetrías desde la perspectiva de las políticas públicas, que recientemente se publicó, ahí tienen la referencia, y bueno, nada más, no me resta más que agradecer su atención y un gusto haber estado en este evento. Competencia del emprendedor. Muchísimas gracias.